con la ilusión de que se puede. ¿Quién más que nos acompaña hoy para ayudarnos a cerrar? La doctora Francesca, y la quiero dejar realmente para no minimizarle las palabras. Bueno, no es nada fácil para una persona que viene de un país donde la guerra no se nombra, pero está. No se sabe quién la lleva adelante, porque son cualquier gente armada. Y que finalmente se manifiesta como odio hacia el pueblo. La guerra es odio al pueblo. Y teniendo que de alguna manera retomar las palabras de Claudia Mejía, de Esther Polo, de Morena Herrera, de Walda, necesito decir que todas ellas han tocado la historia de una América viva. Todas las testigas de hoy están vivas y son testigas de lo que le ha pasado a ellas dentro de su pueblo y a su pueblo que las rebasa. Y América Latina tiene el 9% de la población mundial y tenemos el 50% de feminicidios y el 50% de asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y en particular de los derechos ambientales. Ahora que estaba escuchando la historia de Mayeli Angarita Robles, no podía no hacer el símil con la historia de mi amadísima Berta Cáceres, asesinada hace 3 años en Honduras, no solo porque las dos eran premio Goldman, es decir, prácticamente el premio Nobel por los derechos ambientales, sino porque hay una repetición que vemos también en el asesinato de dirigentes indígenas y comunitarios hombres, pero donde con las mujeres se repite esta invasión del espacio supuestamente doméstico, supuestamente de cuidado, ¿no? Se les llama a la puerta, se les asesina, se les dispara detrás de la puerta, se invade, digamos, el espacio donde se supone que tú estás protegida. Pero además, una vez perpetrado el delito contra una mujer, el sistema judicial se encarga de convertir a la víctima en prácticamente la causante de lo que le sucedió. Y esta es una historia vieja de cómo las mujeres somos tratadas por los sistemas de justicia, pero que en el caso de las víctimas de feminicidio, en el caso de las víctimas de violación y en el caso de las dirigentes indígenas, comunitarias, sindicales, de partidos políticos, de grupos feministas, se repite de una forma brutal. Entonces, si habías tenido una pareja violenta, entonces ya pueden decir que fue él quien la asesinó y no todo el aparato, por ejemplo, de empresas, de Estado, de paramilitares, de militares, de policías corruptos, etcétera, etcétera. Ok, ¿cómo avanzamos entonces hacia la paz? Que es fundamentalmente cómo avanzamos hacia el fin del miedo, ¿sí?
Es un dicho muy común entre feministas cuando decimos, yo cuando regreso de noche a mi casa después de una fiesta, quiero sentirme libre, no quiero sentirme valiente. Claro, con las mujeres de Ciudad Juárez, estábamos trabajando ya hace años, porque bueno, pues las madres de Ciudad Juárez le dieron desgraciadamente nombre al asesinato de mujeres por ser mujeres en América Latina, porque fueron las madres de Ciudad Juárez que empezaron a decir, estos no son asesinatos comunes, estos son feminicidios. Matan a nuestras hijas porque son mujeres empobrecidas que trabajan en la maquila. En la maquila nos han quitado los derechos al trabajo. Nadie trabaja 8 horas, trabajan 11, 12, a veces 16 horas mientras se debe producir algo y después le quitan el trabajo por 15 días, pero si protestan, entonces cuando vuelve a haber trabajo no se lo van a dar. Perdón, eso se llama sistema esclavista. ¿Sí? Y estas condiciones se repiten ahí donde se instalan las maquilas. Ciudad Juárez fue el primer país, fue la primera ciudad donde se instalaron maquilas en la década de 1960, ahora no me acuerdo exactamente el año, creo 67. Pero bueno, ¿qué significa entonces el trabajo de maquila? Lo tenemos ahora en toda América Latina, pero lo tenemos en Corea, lo tenemos en Vietnam, lo tenemos en toda Asia y es el sistema de robo de los derechos laborales de las personas. Y en un sistema donde no hay derechos laborales, no hay tampoco la garantía del derecho a la vida. Además, una enorme cantidad de trabajo violento, ilegal, acompaña el trabajo sin derechos. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en la industria de las películas snuff, de las películas de violencia sexual explícita real, ¿sí? Que se cometen sobre mujeres secuestradas que serán asesinadas durante la filmación. Entonces estamos pensando en una guerra contra las mujeres en este momento, que es la guerra contra sus pueblos. Porque como ya lo decía hace 170 años Flora Tristán, las mujeres somos la mitad de la humanidad. Y si como mitad de la humanidad no tenemos paz y derecho, la humanidad no tiene paz y derechos. Entonces creo que es muy importante recordar lo que nos dijo Claudia, que la paz es un bien público, ¿no? Es un bien público que debemos defender, como debemos defender los derechos laborales y como debemos defender el derecho al estudio. Debemos exigir de nuestros estados nada menos que la educación pública laica gratuita. Y debemos defender jornadas de 8 horas y jornadas laborales con derechos, porque solo las sociedades igualitarias avanzan realmente hacia la paz. Y no hay igualdad entre mujeres y hombres donde no hay derechos que cruzan las barreras de clase. Y creo que esto es muy importante cuando estamos hablando de protección a mujeres víctimas de la guerra. Porque las víctimas, bueno, yo el domingo estaba en Bogotá y fui a ver esa impresionantísima exposición de un gran artista, de un fotógrafo colombiano que se llama Jesús Abad, en el claustro de San Agustín. Y la verdad, con mi hija salimos que no pudimos hablar por 2 horas, porque todo el tiempo que mirábamos eso nos veíamos espejeadas en la realidad mexicana y al mismo tiempo decíamos cómo un discurso de un artista puede darnos la realidad histórica que Perón
vive en los pueblos y a la que las mujeres debemos de darle sentido. Cuando Esther decía que el duelo de Colombia está aplazado, a mí me hizo un nudo en el corazón, porque despojo, violación, asesinatos, invasión de la memoria, a mí me pareció importantísimo lo que dijiste, la invasión de la memoria, desplazamiento, secuestro, están en la historia latinoamericana, y si no tomamos medidas entre mujeres, si no hacemos lo que han hecho las mujeres MAM, Kekchi, junto con Actoras de Paz en Guatemala, junto con todas ustedes, de pensar una ley de mujeres, que no es una ley solo del castigo, sino es una ley para tener un buen orgasmo, para podernos divertir, para poder decir: si me han violado, no me han quitado nada, porque yo estoy aquí, estoy entera. Entonces, vivir en paz es construir la justicia sin jamás sacrificar la memoria, pero al mismo tiempo es tener la memoria en nuestro cuerpo, un cuerpo que sana, pasándonos la palabra una a otra, organizando pequeños grupos de autoconciencia, encontrándonos ahí donde podemos, para que, Morena, las heridas que se miran y las heridas que no se ven puedan efectivamente convertirse en cicatrices. Las cicatrices ahí están, nadie nos va a borrar una cicatriz, pero con la cicatriz vivimos muy bien. ¿Sí? Caminamos a pesar de que tenemos una cicatriz en la pierna, nos levantamos a pesar de nuestras cicatrices. Las cicatrices son como marcas de la memoria, pero no son impedimentos. Y creo que esto es muy, muy importante, pero, y se lo digo desde México, es muy importante que no pasemos de una situación de guerra a una situación donde simplemente se desaparece la palabra guerra, pero la violencia queda ahí y se pase a manos de otros agentes. ¿Sí? En Guatemala, las compañeras de... ¿cómo se llama el grupo de derechos humanos? CALDH. Las compañeras de CALDH, creo que eran 2000 o 2002, escribieron un libro importantísimo de investigación viendo cómo todos los métodos utilizados por los caibiles, que fueron el grupo del ejército especializado que destruyó 400 pueblos y masacró a 200,000 personas, 80,000 en 8 meses con Ríos Montt. ¿Sí? En 8 meses mataron 80,000 personas, 200,000 fueron durante todos los 36 años de guerra. Pero bueno, esos métodos usados por esos grupos se firman los acuerdos de paz y empiezan a ser utilizados por quién sabe quién, delincuentes comunes, narcos, ¿quiénes son? Paramilitares. Lo que pasa es que también tenemos la continuación de la guerra de un sistema económico en tiempos de paz o de supuesta paz, que es solo la ausencia de la palabra guerra, porque no es paz para nada. Donde no hay justicia, no hay paz. En México hubo un presidente que se robó las elecciones, pero que fue presidente 6 años, que se llama Calderón, que como no se sentía para nada legítimo, porque fue presidente, porque hizo un fraude electoral, entonces declaró la guerra al narcotráfico. Y sacó el ejército a la calle para hacer trabajo de policía.
¿sí? O sea, utilizó a un grupo de personas formados a repeler y a destruir un enemigo para poder tranquilizar la población, que es lo que debería de hacer la policía. ¿Sí? Entonces nosotros pasamos de tener en 2006 el nivel más bajo de la historia de la nación mexicana desde la revolución. Ese año, en 2006, fue el año con el menor número de asesinatos de la historia de México desde la época de la revolución, a tener hoy 91 muertos al día. 11 feminicidios al día. Pero solo Calderón habló de guerra. En 2012, su sucesor, un nefasto señor que se llamaba Peña Nieto, una especie de figurín de pantalla para la televisión, ¿no? Que se casó con una actriz solo para jugar un juego telenovelesco, para engañar, pues, un tipo nefasto. Ese señor se dio cuenta, sin embargo, de algo, que no debía de seguir hablando de guerra. Entonces dejó de nombrarla, pero no quitó el ejército de la calle. Y al no quitar el ejército de la calle, el ejército siguió fingiendo ser una policía que no evita el delito, sino que mata el enemigo. En México se da la más alta letalidad en los enfrentamientos entre el ejército y cualquier objetivo, como si la población civil pudiera ser un objetivo. ¿Sí? En México el ejército nunca toma prisioneros. ¿Por qué? Porque los remata. ¿Sí? Los remata y cuando no sabe qué hacer, después los disuelve en ácido, los sepulta escondidos o miente, ¿no? Los colombianos nos enseñaron qué es el falso positivo, pues los falsos positivos se reproducen también en México. Entonces es muy importante porque todo lo que nos han hablado hoy nos dicen que necesitamos hacer duelo, no lo podemos aplazar, pero debemos exigir justicia y como mujeres debemos exigir justicia para las mujeres que al ser la mitad de la población somos también todas las afectadas por los crímenes contra nuestra afectividad. Porque cuando nos matan o cuando destruyen nuestra casa o cuando nos matan a nuestro hermano, cuando matan a alguno de los hombres que queremos, seamos o no seamos heterosexuales, eso no importa, ¿sí? Están afectándonos también. Creo que es muy importante entonces saber que la construcción de la paz está en nuestras manos, que para poder construir la paz hay que poder identificar todos los escenarios de guerra, aun cuando no los nombren. ¿Sí? Y que esto es muy importante porque tener acuerdos de paz, obtenido como sean, ya es un paso, pero no es un paso final. Hay que defenderlos, hay que incrementarlo y hay que imponer que se cumplan. Y creo que, insisto, para eso las actividades de cada una de nosotras es fundamental. Pedir justicia, denunciar. Hacer las denuncias haciéndonos acompañar por abogadas feministas es importantísimo. Las mujeres no denunciamos porque sabemos que nuestras denuncias no son recogidas por ministerios públicos, por miles de cosas. En México los ministerios públicos te dicen regrésate a casa y prepárale una sopita caliente, ¿no? Es peor que los horribles
psiquiatras de los cuales tú hablaste, Esther. Entonces necesitamos denunciar, necesitamos acompañarnos cuando vayamos a hacer una denuncia, o si optamos por una justicia de las mujeres, por una ley de las mujeres que no pasa por la exigencia de castigo, sino por la exigencia de reconstrucción personal, debemos saberlo que solo lo podemos hacer entre nosotras. Es imposible hacerlo solas. Creo que hablar de paz hoy en América Latina es fundamental, será fundamental en el Brasil post-Bolsonaro, ¿no? Es muy importante en la Venezuela, que superará este horrible momento de crisis. Hoy ACNUR declaró que los refugiados venezolanos deben ser reconocidos como tales por todos los países latinoamericanos. Creo que estamos teniendo que hacer al mismo tiempo una lucha en el campo del derecho y una lucha en el campo de la justicia, que pasa a través de la poesía, que pasa a través de la literatura, que pasa a través del diálogo entre mujeres, que pasa a través del cine, de la denuncia, del retejer, del surcir nuestras redes interpersonales, afectivas, y que por favor no crean que se limitan a la familia, porque no es cierto, son sociales. Bueno, muchísimas gracias, espero haber